Uno de los conceptos que vamos a introducir es el concepto de la relación de amortiguamiento. Esta relación de amortiguamiento la vamos a simbolizar o a representar con la letra psi. ¿Okay? Con la letra psi representamos la relación de amortiguamiento, que vendría a estar definida por esa relación entre el valor de mi amortiguador C sobre la constante de amortiguamiento crítico, C sub C. Okay, voy a tratar de introducir este nuevo concepto de la relación de amortiguamiento en mi ecuación de las raíces. Recuerden que mi ecuación de las raíces de R1,2 era igual a menos C sobre 2m más menos la raíz cuadrada de C sobre 2m al cuadrado menos K sobre M. Entonces quisiera expresar estas raíces con este nuevo concepto de psi. ¿Cómo puedo hacerlo? Por ejemplo, voy a despejar el valor de C, que vendría a ser igual al valor de psi por C crítico, y la voy a reemplazar en esta ecuación para tratar de expresarlo de mejor manera. Entonces mis raíces de R1,2 es igual a menos, en lugar de C pongo psi por la constante de amortiguamiento crítico sobre 2m más menos la raíz cuadrada, abro paréntesis, igual en la parte superior, psi por la constante de amortiguamiento crítico sobre 2m al cuadrado menos K sobre M. ¿Cómo se calcula la constante de amortiguamiento crítico? Ya habíamos deducido. Había tres fórmulas. Una de ellas sería 2m por W. Entonces yo podría, en lugar de constante de amortiguamiento crítico, simplemente escribir 2m por W sobre 2m más y menos la raíz cuadrada de psi por 2m por W sobre 2m. Todo esto al cuadrado menos K sobre M. ¿Ok? ¿Qué puedo simplificar aquí? 2m se puede ir con 2m, igual acá 2m se puede ir con 2m. ¿Y cómo me va quedando? Las raíces de R1 y R2 es igual a menos psi por W más menos la raíz cuadrada, en este caso de psi al cuadrado por W al cuadrado, este cuadrado me afecta a los dos términos, menos, ¿qué es K sobre M? Es la frecuencia natural al cuadrado. ¿Ok? Van viendo cómo la introducción de este concepto de relación de amortiguamiento va a simplificar la forma en la que yo expreso las raíces. Psi por W más menos, aquí puedo sacar factor común W cuadrado y sacarle fuera de la raíz. W por la raíz cuadrada de psi al cuadrado menos 1. Todavía puedo simplificar un poco más si saco factor común W. Me quedaría menos psi más menos la raíz cuadrada de psi al cuadrado menos 1 por W. Así puedo expresar mis dos raíces de R1,2 con esta fórmula en términos de estos conceptos de relación de amortiguamiento y constante de amortiguamiento.
¿Okay? Cuando tenga mis dos soluciones, voy a escribir por acá, mis dos raíces de R1 y R2, ¿cuál será la solución? Ya habíamos mencionado eso. Mi x de t que le estoy haciendo en este espacio de acá valdría C1 por E a la R1t más C2 por E a la R2t. Algo así sería la forma más general en la que quede la solución a mi ecuación diferencial. De aquí va a salir R1 y R2. Ahora, después ya vamos a ver que R1 y R2 podría ser, o las raíces de mi ecuación característica podrían tomar valores, por ejemplo, reales. Podrían ser valores complejos y conjugados, o podrían ser iguales. Entonces ahí necesito que recuerden la consulta o qué se hace cuando las raíces de una ecuación característica de una determinada ecuación diferencial son complejas. ¿Cómo es la forma de la solución? O si son iguales, ¿cómo es la forma de la solución? O si son desiguales y reales, ¿cómo es la forma de la solución? Para quienes no recuerden su clase de ecuaciones diferenciales, les pongo un link en la descripción del video, este link de Khan Academy, donde se explica claramente cómo resolver una ecuación diferencial de segundo grado. ¿Ok? Entonces, el siguiente tema es tratar de analizar la naturaleza de esa respuesta o la naturaleza de la respuesta de estas raíces. ¿Sí? ¿Qué pasa si son reales? ¿Qué pasa si son imaginarias o complejas y conjugadas, que es lo mismo, o iguales? Entonces ahí tenemos varios casos. Un primer caso es el caso 0, le vamos a denominar caso 0. En este caso, para el caso 0, sí toma el valor de 0. Este primer caso que estamos revisando, el caso 0, que sí tome el valor de 0, ¿qué implica? Que lo que está dentro de esta raíz simplemente es igual a menos 1, ¿no es cierto? Esta parte sería 0. Este caso nosotros ya lo hemos analizado, porque recordemos lo que es sí. Sí no es más que la relación entre C a C crítica. Para que esto sea 0, o para que sí sea 0, ¿qué debería ser 0? Quiere decir que C es igual a 0. Es decir, que yo no tengo ningún amortiguador. ¿Sí? C está siendo 0, es decir, que no tengo ningún amortiguador. Veamos cuál es el valor de las raíces en el caso de que yo no tenga ningún amortiguador. Fíjense que este término se haría 0. Este término se hace menos 1. Entonces me queda más menos la raíz de menos 1. ¿Cuánto es la raíz de menos 1? Es i, nuestro número imaginario, por w. Entonces fíjense en las dos raíces. Más menos iw. Entonces, ¿qué forma tiene la solución para el caso 0? La forma de la solución para el caso 0 sería la siguiente. X de t es igual a C1 por E a la menos iw t más C2 por E a la más, uno más y uno menos, a la más i w t. Esta es la forma de la solución para el caso de mi sistema sin amortiguador, o sea, simplemente masa resorte.
Alguien se preguntará, pero no era así la forma de la solución. Nosotros ya habíamos estudiado la forma de la solución para un sistema masa-resorte. Alguien tal vez se recuerda la forma C1 por el coseno de WT más C2 por el seno de WT. Van a decir, esta era la forma, no esta de acá arriba. No, las dos son las mismas. ¿Sí? Simplemente hay que aplicar la ecuación de Euler para pasar de esta forma a esta. La ecuación de Euler es la que se tatúa en los matemáticas, acuérdense. De hecho, nosotros dedujimos esta forma partiendo de esta, aplicando la ecuación de Euler. Entonces, demostrado que el caso 0 nos da el mismo resultado que ya habíamos hablado el anterior bimestre. ¿Ya? Entonces, realmente el caso 0 no me interesa. El caso 0 en el que sí es igual a 0 no es de interés de este curso o de esta sección del curso. Este caso ya lo sabemos. Vamos más bien a hablar del caso 1. Voy a hacerme un espacio por aquí. Borremos esto. Y vamos a hablar del caso 1. El caso 1, o también llamado el caso subamortiguado, ¿de qué se trata? En este caso, sí toma un valor menor a 1. Que sí tome un valor menor a 1, ¿qué implica? Implica que si al cuadrado menos 1, ¿cuánto valdría? Si al cuadrado menos 1, si sí es menor que 1, ¿cuánto valdría? Sería negativo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Recuerden lo que es sí. La definición de sí es C sobre la constante crítica. ¿Okay? Entonces si esto tiene un valor menor a 1, quiere decir que el numerador es menor que el denominador. Estamos aplicando o conectando a nuestro sistema masa resorte amortiguador un amortiguador con un valor inferior al crítico. Es un amortiguador pequeñito. Este constante de amortiguamiento es pequeño. Por eso lo que está dentro de la raíz en este caso es inferior a 1. Quiere decir que voy a tener raíces imaginarias. ¿Sí? ¿Se puede ver eso? Y tengo el caso de que las raíces entonces serían complejas y conjugadas. Raíces complejas y conjugadas. Mis valores de R1, 2 van a ser igual a menos si, estoy repitiendo la fórmula de arriba, más menos si al cuadrado menos 1. Pero esto yo sé que va a darme un valor negativo. Quisiera hacerle evidentes, entonces saco factor común menos 1. Voy a poner con otro color. Saco factor común menos 1 y la raíz de menos 1 es igual a i. ¿Ok? Solo le estoy haciendo evidente a mi número complejo. Adentro, ¿qué me quedaría? Raíz de 1 menos si al cuadrado. Porque saqué factor común menos 1, entonces cambian los signos en el interior.
por W. ¿Ok? Ustedes recuerdan la forma, aquí tengo las dos raíces. Ustedes recuerdan la forma de la solución cuando tengo dos raíces complejas y conjugadas. Eso teníamos de consulta. ¿Qué pasaba cuando yo tenía, les voy a poner en color verde acá? Yo les decía, y les enviamos de consulta, o de hecho creo que resolvimos en clase. ¿Qué pasa si mis raíces tienen la forma compleja y conjugada, por ejemplo, de un lambda más menos un mu i? Ustedes, dada esta forma, ustedes sabían la forma de la solución. ¿Sí? No sé si la recuerdan, le puedo poner con verde aquí. La forma de la solución o la receta de la solución era x de t igual a un e a la menos, ¿no es cierto? No era la menos, era e a la lambda t, ¿no es cierto? Que multiplica a un c1 por el coseno de mu t más un c2 por el seno de mu t. Así era la forma de la solución, la receta de la solución. Bueno, aquí está de esa forma, fíjese. Fíjense en que mi lambda, ¿qué sería? ¿Qué sería si rompemos estos corchetes, mi lambda? R1,2. Rompiendo esos corchetes me quedaría menos psi por W más menos I, que está en color rojo ahí. Aquí solamente pongo color azul. De 1 menos psi al cuadrado por W. ¿Cierto? Cogemos el color verde. Esta parte de aquí es de lambda. Y esta parte de acá, sin el i, es el mu. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál vendría a ser la solución para el caso 1 o el caso subamortiguado? X de t. Siguiendo la receta, la solución sería igual a un e a la lambda. Esto es lambda. ¿Cierto? Por un C1 coseno de mu. Mu es todo esto. Raíz de 1 menos i al cuadrado por W. El coseno, por cierto, le afecta todo, ¿no? ¿Qué me falta la t? Porque así dice la receta. Póngale la mu, póngale la t. Más un C2 por el seno de mu de nuevo. 1 menos i al cuadrado por W por t. Ahí estaría la solución. ¿Sí? Podríamos expresar esta solución de una manera más compacta. Por ejemplo, a la raíz de 1 menos i cuadrado por W se le llama WD o frecuencia amortiguada. Entonces esa ecuación con ese reemplazo quedaría algo más corta, me quedaría x de t es igual a e a la menos i wt
por C1 por el coseno de W de T más un C2 por el seno de la raíz. No, pues ya introduje WD de WD T. Quedó un poco más corta, recordando que WD o con WD igual a la raíz de 1 menos I al cuadrado por W. Haciendo ese reemplazo me quedó algo más corta. De hecho, podría ser también expresarle de manera un poco más simple si combino estas dos funciones trigonométricas en una sola, en un seno desfasado, ¿no es cierto? O sea, maquillarle algo más a esta ecuación. E a la menos I WT por el seno ¿de qué? De WD T más un phi. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo combinar esto? ¿Sí? Sí puedo hacer eso. Me faltaría una constante A acá al frente, ¿no es cierto? Ahí estaría combinando esto. O sea, reemplazo las constantes C1 y C2 por unas nuevas constantes A y phi. Si quiero encontrar o recordar qué es A, simplemente la raíz de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. O si quieren recordar qué es phi, no es más que el arco cuya tangente es C1 sobre C2. ¿Bien? Inclusive podría intentar graficar esta función. Si yo intento graficar mi función, vamos a graficarla con color rojo. Si intento graficar esta función subamortiguada, se vería algo así. Es un movimiento que empieza a amortiguarse mientras transcurre el tiempo. Yo aquí estoy graficando versus tiempo a mi grado de libertad de x de t. ¿Sí? La presencia del amortiguador lo que hace es que la amplitud empiece a reducirse. Ya vamos a ver más adelante que esta reducción es exponencial. Hay una reducción exponencial. Se parece a una función sinusoidal, ¿sí? Pero desfasada. Fíjese. Una función sinusoidal desfasada. ¿Cuánto es ese desfase? Si yo prolongo aquí mi función, ese desfase en el eje de las x va a ser phi. Este es el desfase. De aquí a acá. ¿Y cuál será el periodo entre dos puntos sucesivos? Por ejemplo, entre este y este. A esto se define el periodo. En este caso sería 2pi sobre WD. O simplemente simbolicémosle como TD, periodo amortiguado. Recordando la ecuación de WD que se encuentra aquí.
podemos fácilmente darnos cuenta, en vista de que si es un valor inferior a 1, si al cuadrado va a ser un valor todavía inferior a 1, que WD es un valor menor que W. ¿Ok? Entonces TD, que es en 2pi sobre WD, va a ser un valor mayor que T. ¿Sí? Eso se conoce como, o podríamos resumir en la expresión que el periodo amortiguado es mayor que el periodo sin amortiguamiento. Ya va a quedar más claro cuando grafiquemos un sistema amortiguado junto con un sistema subamortiguado. Vamos a ver cómo hay una afectación en el periodo. Otra muy buena pregunta era, ¿este periodo TD en esta gráfica se mantiene constante o hay algún cambio? Aquí mi gráfica no es exacta, aparentemente parece como si el periodo estuviera haciéndose más pequeño, pero en realidad no. De cresta a cresta el periodo va a ser el mismo, siempre TD. ¿Cierto? Aquí también de cresta a cresta el periodo va a ser TD. El periodo se mantiene constante. Es un periodo mayor que el periodo sin amortiguamiento, pero es constante durante toda nuestra gráfica. También vamos a ver después que las amplitudes en realidad nunca llegan a ser cero, ¿no es cierto? Si hago un zoom aquí, siempre voy a seguir viendo, en este caso, amplitudes infinitesimales, pero siempre van a estar presentes. Hasta ahí el caso 1. En el siguiente video vamos a ver el caso 2.